Hoy veremos un caso de la primera parte del siglo XX, así que relájense mientras vamos a Francia. Léon Philippe Poe, conocido artísticamente como Harry Fragson, nació el 2 de julio de 1869 en el número 4 de Old Crompton Street, en el Soho de Londres. Sus padres, Victor y Leontine Poe, eran expatriados franceses de una pequeña pero vibrante comunidad que hizo de ese lugar su hogar. Entre cafés llenos y teatros multilingües del Londres de fines de la era victoriana, Victor Poe dirigía un hotel. La vida doméstica inicial de la familia se arraigó en el corazón cultural de la capital, entre salones de música, periódicos extranjeros y las ajetreadas rutinas de los londinenses. En 1871 la familia se mudó cerca, al número 42 de Greek Street, aún en Soho, barrio conocido por su ruido y comercio. León creció en medio de esta escena cosmopolita. Aunque estudió un tiempo en Amberes, sus primeros años estuvieron marcados por una cultura urbana diversa que influyó en su carrera. Desde una edad temprana, la música y el espectáculo fueron centrales en sus intereses. Empezó a cantar en público a mediados de 1880, frecuentemente en conciertos fuera de Londres, donde pronto llamó la atención. Pero no quería ser conocido como Léon Philippe Poe, así que adoptó ese nombre. Frogson, un nombre juguetón y desafiante basado en cómo los ingleses llamaban a los franceses. Sin embargo, pronto lo cambió a Fragson, un nombre artístico más elegante que reflejaba su fama y atractivo cosmopolita. Para 1890 se había mudado a París, estableciéndose en el distrito de Montmartre. Allí, en cafés y cabarets, empezó a hacerse un nombre con sus agudas imitaciones de un famoso cantante francés llamado Paulas. Lo que empezó como una imitación pronto se volvió un acto sofisticado por sí mismo. Y mientras Harry desarrollaba una encantadora personalidad escénica, comenzó a interpretar sus propias canciones, acompañándose él mismo en el piano. El público reaccionó con entusiasmo a su humor, agilidad musical y presencia cautivadora. El historiador del Music Hall, Ricardo Antonio Baker, lo describió como alto, con ojos grandes y expresivos, un labio inferior caído y largos mechones de cabello pegados sobre su cabeza, que por lo demás era calva. Esta apariencia distintiva, junto con su fluidez bilingüe, hizo de Harry una figura popular a ambos lados del canal. Podía ser inglés en París o parisino en Londres, cambiando de identidad fácilmente. En 1905, su creciente reputación llamó la atención de Arturo Collins, el gerente del Teatro Real en Drury Lane. El señor Collins había visto a Harry actuar en París y quedó tan impresionado por su presencia escénica y su sentido del humor que le ofreció un papel en la pantomima. En La Cenicienta, Harry interpretó a Dan Digny, un mensajero alegre y ocurrente que daba gran parte del alivio cómico al espectáculo. El señor Collins, al notar la habilidad musical de Harry, le pidió que compusiera una canción para la producción. Harry respondió escribiendo Susurros de Amor, que fue interpretada por la actriz principal, una actriz llamada Maida Sousa. La pantomima fue un triunfo y después de que terminó, Harry Fragson quedó firmemente establecido como una estrella tanto en Inglaterra como en Francia. En los años siguientes, mantuvo una agenda exigente, actuando en los principales teatros y salas de Europa. Grabó de manera prolífica su voz, reconocible por su mezcla de entonación francesa y frases en inglés. Se sentía cómodo en ambos idiomas. Cantaba en francés con un toque de inglés en París y en inglés con un toque de francés en Londres. A inicios de 1912 hizo una gira por Escocia en el Teatro del Rey y volvió ahí en octubre de 1913. Para entonces, su éxito como compositor y letrista ya era conocido. Había colaborado frecuentemente con el letrista Wharton David y Bert Lee. Entre sus obras populares figuran canciones como Otro departamento, Por favor, 1910. Todas las chicas son encantadoras en la playa y Hola, hola, ¿quién es tu amiga? Ambas fueron escritas en 1913 y la última fue uno de sus éxitos más duraderos. Ese mismo año apareció en un cortometraje francés llamado L'Entente cordiale, junto al legendario comediante Max Linder. Se podía decir con seguridad que Harry Fragson era famoso. Su vida personal estaba entrelazada con el mundo teatral. En algún momento estuvo casado con Alicia Delicia, una estrella célebre del teatro francés.
Pero el matrimonio terminó y en 1913 él volvió a vivir en París a los 56 años. Rue Lafayette vivía con su padre anciano, Víctor, quien se había vuelto cada vez más inestable. La madre de Harry murió hace 10 años. Sin embargo, su padre, quien anteriormente había sido un hotelero exitoso, ahora tenía más de 80 años y sufría lo que parecían ser delirios paranoides y un deterioro mental. Harry hizo su mejor esfuerzo para cuidarlo, pero el ambiente en su departamento compartido en París se volvió más tenso. Las tensiones entre los dos hombres habían aumentado silenciosamente. El señor Paul se había vuelto mentalmente frágil y desconfiado, obsesionándose con una idea que parecía no tener fundamento en la realidad: que su hijo tenía un romance con una mujer mucho más joven que a veces ayudaba en el departamento, llamada Paulette Frank. Aunque no había pruebas que respaldaran esta afirmación, de hecho, la mayoría de quienes conocían a la familia la descartaban como un delirio. Víctor se obsesionó con esa creencia. Lo que empezó como celos vagos se volvió convicción de traición. Su comportamiento se volvió errático y cada vez más difícil de controlar. Alternaba entre estar muy callado y no hablar con nadie y arrebatos de ira, acusando a Harry de deslealtad y a Paulette de manipulación. Los amigos de la familia empezaron a notarlo y algunos confesaron en privado que temían que la mente de Víctor se estuviera deteriorando. La madrastra de Paulette advirtió que el ánimo del anciano era cada vez más inestable y peligroso. Ella informó que Paulette había admitido sentirse asustada por el comportamiento extraño e impredecible de Víctor, y había una sensación compartida entre los más cercanos al hogar de que la situación estaba empeorando rápidamente. Lo que complicaba más las cosas era que Harry acababa de terminar una exitosa temporada en el Alhambra de París y se preparaba para viajar nuevamente a Inglaterra, donde actuaría varias semanas. Como pensaba ausentarse por mucho tiempo, Paulette aceptó acompañarlo, lo que implicaba que su padre estaría solo en París. Preocupado por dejarlo sin supervisión, Harry hizo arreglos para que Monsieur Poe fuera ingresado en un asilo de ancianos durante su ausencia. Sin embargo, cuando Harry le informó a su padre sobre el plan, el anciano aparentemente le suplicó quedarse en el departamento, a pesar de las protestas de su padre. Harry estaba profundamente preocupado por su salud deteriorada e insistió en que no sería posible. La noche del 30 de diciembre de 1913, Harry dio boletos a su conserje y sirvienta para que asistieran a su última presentación en el Alhambra y lo escucharan cantar. Fue un gesto amable, pero significaba que su padre tendría que quedarse en casa esa noche. Después de su presentación, Harry regresó a la calle Lafayette número 56. Al llegar al edificio, subió los escalones hasta la puerta. La encontró cerrada con llave. Esto era extraño, ya que su padre usualmente la dejaba abierta cuando salía. Volvió a tocar el timbre, pero no hubo respuesta. Adentro, el padre de Harry estaba sentado en la mesa, pero lentamente se levantó. No está claro si se había perdido en sus pensamientos o simplemente había decidido no responder de inmediato. Pero después de una pausa, se dirigió a la puerta y la abrió. Harry entró visiblemente molesto. Estaba cansado por la actuación y quizás un poco irritable. Hizo un comentario cortante, quizás sarcástico, sobre tener que esperar, y su padre respondió de la misma manera. La irritación desapareció rápido. Unas palabras amargas provocaron más. Fue solo otra discusión y tenía las señales de cansancio de muchas anteriores. Los mismos agravios, el mismo orgullo herido. Entonces, de repente, los que estaban en el edificio escucharon lo que creyeron que era el sonido de un disparo. La primera persona en descubrir lo que había pasado fue una joven a la que le habían pedido que cubriera temporalmente las funciones del conserje esa noche. Ella no sabía lo que había pasado dentro del departamento, pero apenas unos momentos después de que se escuchó el disparo, subió las escaleras porque el señor Poe había recibido un telegrama. Sin embargo, se sorprendió cuando el anciano abrió la puerta y señaló a Harry en la alfombra. Luego dijo que había disparado a su hijo. La chica bajó la mirada, vio a Harry y pensó que su rostro parecía de cera. No había sangre en él, pero parecía muy distante, como si toda expresión se hubiera desvanecido de su rostro. El señor Poe se volvió hacia ella y le dijo que llamara a la policía. Sin decir nada, salió corriendo y buscó ayuda frenéticamente. No muy lejos vio a un oficial uniformado y, de manera muy angustiada, trató de explicar lo que había sucedido.
El oficial actuó de inmediato, enviando un mensaje al comisionado de policía del distrito. En minutos, el 56 de la Rue Lafayette pasó de ser un edificio tranquilo a ser el centro de una investigación seria. Los oficiales recorrieron la zona rápidamente buscando algo útil para su investigación. Al llegar el comisionado, la escena seguía sombría adentro. Él organizó que el cuerpo fuera trasladado a la morgue, donde los médicos examinaron las heridas y descubrieron que Harry había muerto por un solo disparo que había entrado en su cabeza justo detrás de su oreja derecha. Durante este tiempo, Victor Poe permaneció en el departamento sereno pero apagado. Se le pidió que acompañara al comisionado a la estación de policía. Asintió y luego lo siguió, dejando el departamento atrás, sin oponer resistencia. Al ser entrevistado, la voz del anciano no mostraba confusión, solo tranquila resignación. Le dijo a los investigadores que acababa de terminar su cena cuando su hijo tocó el timbre por miedo a los ladrones. La puerta estaba atrancada y le tomó un rato levantarse, caminar por el pasillo y abrirla. Según el relato de Monsieur Poe, Harry entró al departamento enojado y empezó a acusarlo de ser un viejo delirante que se metía en su vida. Monsieur Poe miró al comisionado y dijo: «Intenté explicarle, pero mi hijo se volvió más agresivo. Hasta me llamó viejo borracho». Al límite de mi resistencia tomé el revólver para dispararme, no para dispararle a él. Justo cuando levanté el arma, él pasó junto a mí y me empujó. Entonces el arma se disparó. El comisionado guardó silencio por un momento antes de confirmar lo que acababa de escuchar y dijo: «¿Entonces está diciendo que esto fue un accidente?». El señor Poe asintió y en voz baja dijo que sí lo fue. Sin embargo, la policía no estaba completamente convencida de esta versión de los hechos. Aunque el asesinato conmocionó al público, quienes conocían a la familia no estaban del todo sorprendidos. Victor Poe era visto desde hace tiempo como mentalmente inestable, obsesionado con ideas extrañas y convencido de que otros lo perseguían. Sus estados de ánimo eran impredecibles y su comportamiento se volvió más inestable con el tiempo. Había amenazado a su hijo en más de una ocasión y a menudo hablaba de que ya no deseaba vivir. Harry, por su parte, les había confiado a sus amigos que temía que su padre estaba perdiendo el contacto con la realidad. Aunque guardaba esas preocupaciones, quienes lo rodeaban lo sabían. Se sentía cada vez más incómodo en casa, preocupado por lo que veía como el lento pero constante deterioro de su padre. Pocos creyeron la versión de los hechos de Monsieur Poe cuando salió en la prensa. El conserje describió a Harry Fragson como amable y equilibrado y afirmó que, en su opinión, el tiroteo no fue un accidente. Los periódicos franceses coincidieron en esta opinión. Le Journal desestimó los relatos del señor Poe como fríos y calculados, mientras que Le Figaro sugirió que el acto había sido deliberado. Impulsados por años de resentimiento reprimido, algunos señalaron la desaprobación de Víctor hacia la carrera teatral de su hijo, una profesión que nunca había aceptado y que una vez intentó impedir que siguiera. Aunque después se reconciliaron, muchos creían que la tensión nunca había desaparecido por completo. La amargura pudo haberse desvanecido de la vista, pero no había desaparecido, y al final pudo haber salido a la superficie de la manera más violenta y trágica. El señor Poe fue arrestado y se decidió llevarlo a un hospital psiquiátrico donde pudiera ser evaluado por profesionales médicos. La muerte de Harry Fragson causó conmoción en Francia e Inglaterra. Más de 50.000 dolientes se unieron al cortejo fúnebre en París, que pasó por las calles hasta la iglesia de Saint-Augustin. Fue sepultado en el cementerio de Père-Lachaise, junto a otras grandes figuras de la cultura francesa. 6 semanas tras la muerte de Harry, su padre, Monsieur Victor Poe, murió bajo cuidado psiquiátrico. No fue juzgado por el asesinato de su hijo, ya que fue declarado incapaz de enfrentar un juicio debido a su condición mental y fue confinado en un asilo. Tras el tiroteo, quedó bajo observación constante. Su salud, que ya era frágil, se deterioró rápidamente y murió sin haber enfrentado nunca a un tribunal. Así, el caso llegó a un final silencioso e inconcluso, marcado no por la justicia, sino por la tristeza, el silencio y la sombra de una mente fracturada. En los meses siguientes, los asuntos legales de Harry avanzaron discretamente en Londres. Había dejado la mayor parte de sus bienes en Inglaterra y había muerto soltero y sin testamento.
En circunstancias normales, su patrimonio habría pasado a su pariente más cercano, así que en este caso a su padre, el señor Victor Poy. Pero él también había muerto, sin reclamar nunca sus derechos legales sobre la herencia de su hijo. Sin testamento y sin familiares directos que heredaran, los bienes de Harry que tenía en Inglaterra fueron entregados formalmente a la corona. Se otorgaron cartas de administración al abogado de los asuntos del Tesoro de Su Majestad, un funcionario del gobierno responsable de gestionar estos asuntos. Después de esto, algunas personas se presentaron afirmando ser parientes lejanos, con la esperanza de poder obtener el dinero que Harry había dejado. Tras la investigación, se descubrió que ninguno era pariente legítimo y sus reclamaciones se rechazaron. Los propios asuntos de Monsieur Victor Poe también quedaron igual de sombríamente sin resolver. Murió sin testamento, viudo y sin familia sobreviviente. La pequeña propiedad que dejó en Inglaterra, al igual que la herencia de su hijo, también pasó a manos de la corona. Aunque su vida fue truncada de manera tan repentina y dolorosa, Harry Fragson dejó un legado duradero. Fue una figura única que conectó dos culturas, actuando con éxito tanto en París como en Londres. Su voz y canciones se entretuvieron a miles, volviéndose parte apreciada de la tradición del music hall. Su carrera capturó el espíritu de la época, llevando alegría y risas al público durante la vibrante época dorada del music hall. Su trágica muerte añadió una nota de tristeza a su historia y es un recordatorio de que detrás del éxito, a menudo hay luchas personales que a veces permanecen ocultas. Incluso ahora, Harry Fragson es recordado no solo por su talento, sino también por la breve pero brillante huella que dejó en el entretenimiento de principios del siglo XX. Hola a todos y muchas gracias por vernos. Si alguno de ustedes está interesado en escuchar la música de Harry Fragson, podrán encontrarla en YouTube. Por favor, dejen cualquier comentario u opinión que tengan y espero verlos de nuevo en el próximo Briefcase.